Bueno, wow, qué emoción, qué emoción. La verdad que ver la sala así de llena me estalla el corazón de verdad. Me traje, porque quería venir a los hermanitos también para la presentación del hermano menor, aunque es de mayor tamaño. Y la verdad que no sé si hay algo más hermoso que para quien escribe, que presentar su libro en la Feria del Libro. Y además un libro de papel, ¿no? que sigue siendo un objeto preciado para muchos, aunque de la historia para otros. Y además con gente de verdad, que la puedo ver, que la puedo escuchar, que la puedo mirar, que la puedo sentir. Y nada, lo que me sale así enormemente es un gracias gigante. Gracias por estar acá acompañándonos, acompañando a la educación sexual integral en este contexto tan complejo y tan difícil y tan hostil para la ESI y para muchas personas. Quiero comenzar contándoles que en este libro decidí escribirle cartas y dialogar con la ESI, y no es porque enloquecí, aunque estos tiempos ayudan a enloquecer un poco, y además me encontré con la sorpresa de que la ESI me contestaba, que también escribía a docentes, que le escribía a familias. Vuelvo a insistir, no es que enloquecí, sino que por un lado, estos tiempos tan duros me instaron de alguna manera, me invitaron a refugiarme en la escritura, y además para abordar algunos temas que me resultan incómodos, dolorosos. Me resultó un desafío y un placer jugar con la ficción. Y me encantaría que sea una invitación para que cada quien pueda inventar sus propios diálogos y conversaciones con la ESI. Y en realidad yo estuve preparando bastante lo que decir, y hoy a la mañana, entendiendo que además de la presentación de un libro, es un homenaje a la ESI, y esperando que ustedes, futuros y futuras lectores y lectoras, eso espero, del libro, no se ofendan, decidí cambiar lo que tenía pensado decir y escribirle una carta a la ESI, así que la voy a leer. Y dice así. Es cortita porque el tiempo es breve y vamos a ir a la presentación enseguida. Querida ESI, algunos tecnócratas dirán que las personas que estamos hoy acá reunidas estamos simplemente porque nos reúne el algoritmo. Pero vos y yo sabemos que no es así. Sabemos que ni siquiera es solo el interés en conocer de qué se trata nuestro libro, o solo por tu amor hacia vos, o por escuchar a los genios de Mirta y Pindo, o por los vínculos que tienen conmigo, sino, y especialmente, estamos acá porque nos reúne el deseo de vivir en un mundo más humano, más respetuoso y solidario, que ponga en el centro los derechos de todos, todas y todes, y que aloje y celebre la diversidad en sus infinitos sentidos, como vos nos enseñás a defender dentro y fuera de las escuelas. Y defender esos derechos hoy deviene imprescindible. Es cierto, tenés razón al recordármelo, que justamente la intención de nuestro libro tiene algo que ver con este propósito. Tiene que ver con pensar cómo hacer de las escuelas refugios de la esperanza, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro, como destaca Humberto Pegoraro y citamos en alguna de las páginas. Y para eso necesitamos conjugar verbos como esiar, que inventé pensando en vos, y que significa ensanchar la ESI. Es un verbo de primera que se conjuga solo en plural. Onomatopéyicamente, y no es casual, se confunde con desear, esiar, desear. Se opone a adoctrinar, y otros verbos afines son acompañar, cuidar, defender, empoderar, respetar, alojar. Y justamente lo estamos conjugando y vamos a conjugar en este encuentro.
Podría seguir, pero no quiero adelantar mucho. Cuento con una hermosa y un hermoso colega que vienen a darme una mano con esto. No te das una idea lo feliz y emocionada que estoy. Rodeada de tanta gente querida, de verdad, les agradezco infinitamente que estén hoy acá, compartiendo este homenaje y la defensa de todas tus enseñanzas. Como la lista de agradecimientos es enorme y el tiempo que tenemos no, voy a intentar sintetizar. Empiezo agradeciendo a mis presentadores, muy queridos, Mirta, Marina y Pindo Siede, que hoy me acompañan y que en breve voy a presentar, feliz de que hubieran aceptado y hubieran podido en su súper ocupada agenda hacerse un ratito. Y agradecida también por la confianza, porque aceptaron presentar mi libro sin haberlo leído. Así que espero que no se hubieran arrepentido. Bueno, después lo leyeron, pero me dieron el sí antes. Eso es una jugada de confianza. A mí me da un poco de cosa. ¿Querés presentar mi libro pero no lo leíste todavía? Es como jugado, así que gracias. Agradezco también la presencia de Karina García Iglesias, es directora de nivel inicial de Neuquén, que viajó especialmente desde su provincia para la presentación. ¿Te acordás, Esi, que en el libro le rendimos un homenaje al docente de música de La Plata, Lucas Manuel Puig, terrible e injustamente acusado de abuso y encarcelado, que murió de cáncer, o mejor dicho, de tanto dolor, el 9 de mayo del 2024 mientras escribíamos el libro? Te cuento que están con nosotros y quiero agradecerles muy especialmente a Anaí, su compañero, a Gonzalo, su hermano y su pareja, de la Comisión por la Libertad y Absolución de Lucas Puig. Y les pido un aplauso. Agradezco a la familia de Novedades, Daniel, David, Beatriz, Fernando y especialmente a Ada, Gastón y a Miriam, especialmente por la paciencia y las ayudas para mejorar el libro. Ya es el tercero que le toca revisar. Reconozco que no debe ser muy sencillo revisar un libro mío, pero como dice la canción, al final hay recompensa. Gracias a todas las personas que colaboraron de distintas maneras y forman parte de conversaciones. A Marcela Liuz por sus cuentos, a Laura Jaite por sus bellísimas ilustraciones. Y les cuento que aunque no tienen el nivel de las de Laura, esta vez me animé también a ilustrar el libro, la tapa, la contratapa y algunas que van a encontrar en alguna de las páginas. Gracias también a Federico Floriano por las fotos. Gracias por los aportes y testimonios a María Dulce Guerrido, Fernanda de Luca, Olga Brunati, Karina García Iglesias, Fernanda Allende y Cristian Lermanda, Verónica Guerriero, Florencia Bruno, Virginia Mora Bernucci, Cecilia Peña, Belén Umpreis, o sea que en conversaciones somos mucho más que dos, gracias. Al colectivo Por Más ESI, al que orgullosamente pertenezco, presente en el libro y en la defensa de la ESI de todo el país. A docentes, directoras, familias, infancias y adolescencias cuyas voces me interpelaron para seguir escribiendo. A todos mis afectos, muchos hoy aquí presentes, de vuelta gracias, colegas, amigos, amigas y a familias. Gracias por acompañarme y porque sus mimos y cuidados son el mejor colchón del mundo mundial. A mi sobriluca, que hoy están filmando el evento para que después lo podamos compartir, ahí, para atrás. A mis queridos hijos Dani y Santi Koroski y a sus parejas por estar hoy y siempre, y especialmente quiero agradecer a mi compañero de vida, Gustavo, por bancarme cada día desde hace más de 40 años. Tarea difícil si las hay, y muy difícil en este último tiempo de parto, muy difícil. Le agradezco hoy particularmente, además, sus enormes y valiosísimos aportes en la corrección de este libro. Y finalmente te agradezco a vos, Esi, porque me prestaste tus lentes para revisarme, para revisar mi vida y actuar en consecuencia, porque nuestras conversaciones fueron el mejor refugio en los tiempos que corren y porque me ayudaste incluso en esta, nuestra primera presentación hoy en la feria. Un abrazo, Lili. Gracias, muchas gracias.
Bueno, veremos ahora cómo resultó la confianza que tuvieron de presentar un libro que no leyeron. Aprendí de Laura Jaite que no tiene mucho sentido repetir el CV que pueden googlear, así que voy a armar y voy a decir uno en función de mi vínculo con cada uno y una. ¿Qué decir de la genia de la ESI, Mirta Marina? Además de que la quiero mucho, mucho, decir que me une no solo el afecto, sino también una gran admiración por todo lo que hizo, hace y seguirá haciendo por la ESI. Gracias por ser un hermoso ejemplo y enseñarnos a no bajar los brazos aunque las circunstancias sean adversas. No voy a leer su extensísimo currículum, pero además de contarles que tengo el orgullo de compartir con Mirta una clase en la Diplo de ESI de la UNTREF, simplemente voy a mencionar un hecho que demuestra quién es. Cuando Mirta había decidido jubilarse, ponerse las pantuflas y cerrar la etapa como directora del Programa Nacional de ESI, que llevó adelante de manera impecable desde su creación en el año 2006 hasta el 2021, Silioni la llama para dirigir la dirección de ESI de la provincia de Buenos Aires. Y ella decide tomar ese guante y continúa admirablemente con esa tarea, poniendo el pecho frente a tantas balas que hoy recibe la provincia. Y hoy hay que reconocerlo y decirlo, es la única provincia que tiene dirección de ESI y es una, o si no, la más comprometida con la ESI, que la toma como política pública en serio y en todos los sentidos. Incluso continúan... Un aplauso. Incluso continúan este año entregando libros en las escuelas bajo el programa Más ESI en las escuelas, más derechos en las aulas, y como si fuera poco tengo el honor de que mis otros 2 libros forman parte de esa colección. Así que, de nuevo, gracias por tanto, Mirta. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Podemos decir todes acá con tranquilidad. Siempre todes. Pero igual yo voy a aclarar, como lo hago siempre, que cuando decimos todes, las personas que hace algunos años aprendimos a hablar así, no queremos importunar a nadie, ni provocar, ni parecer que quisiéramos imponerlo. Lo hacemos porque de verdad creemos que el lenguaje, que es aquello que nos hace, aquello que define la condición de la humanidad, no de la humanidad como conjunto de personas, sino de lo humano. El lenguaje es importante, lo que no se nombra no existe, el lenguaje puede incluir o excluir, el lenguaje puede crear significados más allá de lo que quiere decir. Entonces, decimos eso para bien de todes, como dice el Martín Fierro. Y además también hacemos esta aclaración, porque una cosa que tenemos que aprender, que dolorosamente tenemos que aprender, es que no todas las personas que están sentadas enfrente de nosotros piensan exactamente igual. Entonces, siempre está bueno decir por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos en lo que creemos, decir las mismas cosas de otra manera para llegar a aquellas personas a las que por ahí de otra manera no llegamos. Presentar un libro de ESI es siempre una celebración, es siempre una alegría. ¿Por qué diríamos esto? Porque la ESI es buena, hace bien, mejora las instituciones educativas, salva vidas, como dice, como escribe Lili en el libro, porque repara cuestiones dolorosas que vivimos, por todo eso que compartimos las personas que estamos acá, pero también porque estamos en tiempos difíciles, porque estamos en tiempos de adversidad, porque la ESI está siendo atacada, está siendo puesta en cuestión, porque necesitamos volver a decir qué es y qué no es, a quienes intenta beneficiar, a quienes quiere hacerle la vida más feliz, más posible,
necesitamos salir a defenderla de nuevo. Entonces, cada libro que escribimos en esta etapa, cada editorial, ¿dónde está, Daniel? Cada editorial que se anima y apuesta de nuevo a libros de ESI, porque hay editoriales que están desistiendo, ¿no? La ESI, que hace algunos tiempos era muy amiga del mercado, o el mercado era muy amigo de la ESI porque estaba en la notoriedad. Ahora, permeadas, hay un mercado que, permeado por los discursos oficiales, está desistiendo. Entonces, celebramos muy particularmente un libro de ESI nuevo. Es una esperanza, es una ilusión, pero no ilusión de algo que no va a ocurrir, sino ilusión como algo que nos ilusiona. Y bueno, es un hijo también. Yo voy a usar esa metáfora, que a los feministas mucho no les gustan las metáforas referidas a la maternidad, pero Lili usa esa metáfora y habla de sus hijos de papel todo el tiempo, como también habla de sus hijos de carne y hueso todo el tiempo. Entonces, digo, es un hijo. El libro de Lili es un poco un hijo de todas nosotras. ¿Qué más decirles? ¿Quién es Lili? Porque ella nos va a presentar a nosotros, pero a ella no la presentó nadie, no hubo un locutor. Ustedes que están acá, por algo están acá y saben bien quién es Lili. Yo voy a decir apenas unas cositas, porque cuando vamos a buscar un libro, pensamos en eso, quién es la persona que lo escribió. Es una de las razones por las cuales lo elegimos. Lili es una docente. Y no es una docente solo porque viene de la docencia, porque tiene una larga trayectoria, que empezó siendo seguramente maestra de inicial, ¿no? Maestra del nivel inicial, y recorrió distintos estamentos del sistema educativo. Es una docente, yo puedo dar fe porque enseñamos juntas, y es una docente apasionada que docentea, siguiendo el verbo que hace. Ya van a ver, el libro está lleno de verbos nuevos, de neologismos, verbos nuevos que creó Lili, y uno de ellos es docentear. Ella docentea todo el tiempo. También es una especialista, ¿no? Yo leí una cosa en la presentación, creo que en la presentación de conversaciones, que decía que es una especialista. ¿Y cómo se convierte una persona en especialista de algo? Bueno, una manera es trabajando muy duro, investigando mucho un tema, investigando porque lee un montón. Si ustedes vienen a buscar un libro que antes de escribirlo, la persona que lo escribió haya leído y haga citas, lo van a encontrar acá. Van a encontrar un libro lleno de voces de otros autores y autoras. Esa es una parte importante. Otra parte importante es acercarse a esa realidad a la que queremos describir, sobre la que queremos intervenir, la que queremos modificar o la que queremos poner en valor cuando lo que está pasando está bien. Y eso también lo van a encontrar acá, porque hay mucha escuela en este libro de Lili, como lo había en los otros dos. Mucha docencia, muchas familias, muchos niños y niñas, no solo por los dibujos, sino que el libro está lleno de ese universo pequeño que es la escuela, y que Lili cree fehacientemente que se puede producir conocimiento mirando ese universo pequeño. ¿De qué se trata el libro? Bueno, tiene un montón de títulos. Conversaciones con la ESI, ya ahí nos vamos dando cuenta que va a tratar de la ESI. Entre desencuentros y entramados de ternura, nos convoca a pensar en algo bastante frecuente: los desencuentros, ¿no? Las desconfianzas, la crueldad, llama ella también en su libro, las tensiones, la negación de las otras personas. Y los entramados de ternura serían lo opuesto. Pero a Lili le gusta la palabra entre, y a mí también, porque la vida siempre es entre una cosa y la otra, nunca completamente una cosa, nunca completamente la otra, y ya la OMS dejó de ser el estado perfecto de salud y la ausencia de enfermedad, que era la definición viejita, y hoy la salud es un estado, ¿no? En el que a veces estamos más sanos y a veces estamos un poco enfermos y vamos así oscilando. Entonces estamos en esto, y más en estos tiempos.
Y después dice el último título más chiquito, Cartas, diálogos y reflexiones acerca del convivir en las escuelas. Bueno, es un libro sobre la convivencia. Es un libro que desarrolla temas urgentes, complejos y necesarios, dice Lili. Y hay una cita de Deleuze que no sé si me la voy a acordar bien, pero lo voy a intentar. Los problemas complejos tienen las mejores soluciones en función de cómo son planteados. Me gustó mucho esta cita, ¿no? Porque a veces el problema puede ser muy complejo, pero si lo miramos de una manera reducida, desde un solo lugar, con una mirada sesgada, no sé si vamos a encontrar las mejores soluciones. Tampoco sé si Lili quiere encontrar soluciones, pero quiere plantear preguntas, quiere plantear posibilidades, quiere mostrar caminos. El libro va de vínculos, escuelas y familias, un tema novedoso. También le dedica un espacio importante a las falsas denuncias, a la construcción o a la reconstrucción de la confianza entre familias y escuelas. Habla también de un tema que es muy urgente y que me parece que el libro es sumamente necesario, que es la diferenciación entre la ESI y la educación emocional. Y acá quiero celebrar muy especialmente este libro, porque podemos correr riesgos cuando queremos distanciarnos de la educación emocional y de repente distanciarnos de las emociones, distanciarnos del lugar importante que juega la emocionalidad en el aprendizaje. Puedo asegurarles que hay quienes han seguido ese camino, incluso han llegado a plantear que la ESI le abrió la puerta a la educación emocional. Siempre decimos que no es así, que la ESI es una cosa, que el eje de efectividad de la ESI es una cosa y la educación emocional es otra, pero acá Lili se arremanga y deja de decir algo pensando que por decirlo va a producir algo y trabaja y nos presenta los problemas y cómo esos problemas pueden ser tomados pedagógicamente. ¿Cuál sería el camino de la educación emocional? ¿Qué recursos? ¿Qué planificación? ¿Cuál es el camino de la ESI? Y contrapone y ayuda a que todas las personas puedan comprender por qué de repente encaramos una batalla contra la educación emocional, que por otro lado se vende maravillosamente. Una cosita más para terminar. ¿Cómo está escrito el libro? ¿Cómo escribe Lili? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo legitima lo que dice? ¿No? Bueno, como les dije al principio, hay mucha lectura y muy generosamente puesta a disposición de quienes leemos el libro de distintos autores, filósofos, escritoras, filósofas, especialistas como ella. Pero también hay en el libro mucho de la cultura popular, mucho de la literatura, mucho del humor, mucho de todo aquello que valoramos tanto quienes trabajamos en educación, porque son recursos para llegar de otra manera. Y quiero ya para cerrar detenerme en algo que también está, otra fuente, que tiene que ver con el mundo interno de Lili y la cotidianeidad, y cómo su mundo interno resignifica la cotidianeidad. Y ahí les invito, si hubiese tenido tiempo de leer, hubiese leído esa parte cuando ella habla de lo que aprendió de su gata, Varelita. Y además de que es muy tierno, de que es divertido y produce esto que ha producido, para mí es muy profundo, porque en estos tiempos en que la biología la ponen ahí como la ciencia paradigmática que quiere demostrarnos que toda la ESI que construimos estos tiempos no estuvo bien porque no respeta a la biología, Lili nos trae otra cosa de la biología, cómo el comportamiento y la interpretación del comportamiento de un animal, su gata, Varelita, la lleva a reflexionar sobre qué cuestiones pueden hacerse a una persona agredir, a una persona sentirse amenazada,
a una persona necesitar la construcción de la confianza. Les recomiendo muy especialmente ese apartado. El libro está lleno de cosas interesantes, de cosas generosamente puestas a nuestra disposición. Termina el libro con ¿cómo se dice? Donde están todos los materiales, el recursero, pero más que un recursero es como un... Donde están salvados los materiales de la ESI que estuvieron... el repositorio, eso. El repositorio de este movimiento al que pertenecemos, Formas ESI, donde se han guardado todos los materiales de la ESI, pero todos, los producidos por el Estado, los producidos por las organizaciones sociales, los producidos por los gremios, los producidos por las distintas provincias. Voy a parafrasear a Graciela Morgade, ese tesoro nacional que son los materiales de la ESI en nuestro país, que nos hicieron, ser admirada como nación por otras y que ahora pareciera que tenemos que guardarlos hasta que vengan mejores días, ¿no? El libro de Lili es un libro lleno de perspectiva de ESI, lleno de esa mirada que si nos proponemos mirar las instituciones educativas, la vida cotidiana, los vínculos con las personas, con esa perspectiva. Si queremos hacer eso, acá vamos a encontrar la mejor manera de hacerlo. Yo estoy muy emocionada, muy contenta y muy agradecida, Lili. Lo voy a comprar. Bueno, gracias. Yo hoy antes de salir de casa le dije a Varelita que es el Día del Animal, vas a estar presente en la feria, ¿viste? Así que cuando vuelva le cuento. Bien, Isabelino, más conocido por todos, todas, todes como Pindo Siede, otro querido y admirado colega. Y les quiero contar algo de la cocina. Cuando le mando un audio por WhatsApp y le invito a presentar mi libro, aunque todavía no lo había leído, le digo, aunque no sos militante de la ESI, bla, bla, bla. Y él me dice, soy militante de la ESI, aunque no me encuadro y estoy en educación ciudadana, en los inicios estuve trabajando esta temática con Morgade. Y ahí me di cuenta y dije, mala mía, porque si Pindo trabaja por los derechos, trabaja en educación ciudadana, aboga por prácticas democráticas en las escuelas, por los buenos vínculos, sos militante de la ESI, así que me rectifico. Lo conocí a Pindo a través de sus libros. Yo daba un EDI, que es un espacio de definición institucional en un profesorado, que era relación familia y escuela, que lamento que no haya más EDIs de esa materia, porque estuvo buenísimo. Y aprendí de sus textos, entre otros, el valioso concepto de las tensiones entre familias y escuelas. De sus libros Casa y Jardín, complejas relaciones entre el nivel inicial y las familias, y Entre familias y escuelas, alternativas de una relación compleja. Los dos fueron de gran apoyo. Después leí también, pospandemia, En busca del aula perdida, Familias y escuelas a partir de la pandemia, este último de Noveduk. Nombro solo estos, pero tengo que decir que son parte de una numerosísima lista de libros y publicaciones diversas de Pindo. El último es Ciudadanía desde la infancia, construir democracia en las escuelas, tarea imprescindible y muy de la mano de la ESI si las hay. Destaco su carrera no solo como escritor, sino también como asesor, docente y profesor en el campo de las ciencias sociales, investigador en diferentes universidades y escuelas, así que muchas gracias, un orgullo que estés acá. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Lili, por la invitación y por la presentación. Lo que más temor me daba no era no haber leído el libro, porque sospechaba que me iba a gustar, yo había leído Vaivenes de la ternura, sino el género presentación del libro, que siempre es un poco incómodo,
Porque los libros están hechos para ser leídos, y esto de venir a hablarle a gente que todavía no leyó el libro acerca de lo que el libro dice es un poco molesto, porque uno tiene miedo de spoilear algo que después el otro quiere leer por sí mismo. Siempre me da un poquito de envidia de las personas que presentan películas, porque primero se ven las películas y después se comentan. Pero en este caso nosotros tenemos que contarles nuestras lecturas antes de que la mayor parte de ustedes lean de qué se trata. Entonces, trato siempre de pensar, bueno, ¿qué puedo ofrecer de mis lecturas que inviten a leer, que den ganas de saber qué hay ahí? Y les cuento algunas cosas que me pasaron leyendo el libro. Quería pensar primero en algo de lo que me pasó como lector, y también centrarme en 3 desafíos que me parece que puntualiza el libro, que creo que son particularmente relevantes. Con respecto a lo que me pasaba como lector, me costó un poco entrar en código. Esto que contaba Lili de las cartas entre ella y la ESI. Al principio no me resultaba sencillo, y es de esos libros en los que hay que darse el permiso de entrar en código, porque luego fui entendiendo que algo que me daba miedo al principio era que la ESI personificada, por un lado se humanizaba mucho, pero también me sonaba demasiado consistente, demasiado sólida. Pero luego fui leyendo que también la ESI tenía sus dudas, sus preocupaciones, sus contradicciones, y que eso creo que da mejor cuenta de lo que ocurre con la ESI en las escuelas. La ESI no es solo un discurso monolítico, sino una experiencia viva, y en ese sentido plural, multiforme, con muchas más preguntas e inquietudes de las que a veces parecen cuando alguien tiene una visión tan rígida hacia afuera. Y yo creo que lo interesante del libro es cómo se van presentando esos matices, esas vulnerabilidades propias de la ESI, que precisamente son su riqueza, porque son las búsquedas, son las cosas que todavía no tenemos acabadas, pero que precisamente nos invitan a seguir profundizando. Es un texto que habla de emociones, pero que además es un texto profundamente emocionado. Todo el tiempo uno percibe estas referencias a la vida cotidiana de Lili y de las escuelas y de la gente que está involucrada e impactada por la ESI. Y también me pareció interesante como enfoque general el énfasis puesto en que siempre la ESI debe ser situada, debe leer en qué contexto estamos trabajando, y aunque el libro contiene un montón de orientaciones, pistas, recomendaciones, no es un conjunto de recetas para aplicar independientemente de cuál sea el contexto, ¿no? Leo en un fragmento que dice: desde la perspectiva de la ESI no se trata de imponer asambleas ni normas de convivencia por decreto. Se trata de elaborar intervenciones situadas considerando cada contexto, las posibilidades y momentos del grupo y de la docencia. Y recordaba cuánto en esa contextuación de nuestras propuestas tenemos que recurrir a aquel pensamiento clásico de Voltaire que decía: a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. En contextos difíciles, si uno pretende hacer o lo óptimo o nada, seguramente vamos a terminar haciendo nada. Y a veces hay que pensar, bueno, ¿qué es lo posible? Y eso posible no es poco cuando enfrentamos condiciones adversas. Y pensando en esto, recupero particularmente 3 desafíos que creo que el libro destaca entre múltiples desafíos, pero los que a mí más me impactaron. Uno es esta batalla contra las versiones edulcoradas de la educación emocional. Digo versiones edulcoradas porque es cierto que hay múltiples enfoques también en la educación emocional, pero lo que se extiende a lo largo y lo ancho del país es una versión de educación emocional realmente preocupante. Y es preocupante porque tiene un nombre atractivo, efectivamente pareciera que pone la atención en aspectos que una educación tradicionalmente muy intelectualista a veces desconsideraba o no tenía en cuenta, pero en el fondo, creo yo, y creo que certeramente Lili lo advierte en el libro, es una versión nueva del viejo conductismo que vuelve a aparecer. El viejo conductismo, que es básicamente una teoría del control social disfrazada de enfoque psicológico y que vuelve a aparecer para tratar de controlar a los sujetos a través de estímulos positivos y negativos. Quizás más amigables, quizás más simpáticos, con dibujitos, con eslogans, pero es el mismo viejo conductismo que a veces a algunos y algunas de nuestras colegas les resulta tentador porque lo que hace es ofrecer herramientas para controlar al grupo, para que las cosas no se salgan de cauce. Y creo que
Convenientemente, el dedo que Lili va metiendo a la llaga muestra que la ESI precisamente está para que las cosas se salgan de cauce tanto como sea necesario que lo hagan. Y creo que esa expectativa de educación emocional que se encuadra en una japicracia, lo llaman en un cierto momento, en esa expectativa de siempre tratar de estar con una sonrisa, también encubre la necesidad de tener reacciones genuinas a los contextos que enfrentamos. En contextos de maltrato, de abuso, de abandono, de exclusión, de violencia, de injusticia, indignarse es bueno, es necesario, es saludable. Una emoción de mantener siempre la sonrisa no es lo mejor cuando estamos viviendo situaciones, en algunos casos, horribles de modo cotidiano en nuestro país y en el mundo. Creo también que otro desafío que a mí me llamó la atención es la relación con las familias, y obviamente que eso se enlaza con preocupaciones que vengo teniendo en diferentes publicaciones anteriores, pero decía hace poco en el encuentro de referentes de la ESI de la provincia de Buenos Aires, si todas las familias hicieran las cosas bien, si siempre las familias fueran aliadas de nuestros propósitos de criar a niños y niñas, si todas las familias supieran, quisieran y pudieran cuidar, criar, educar y orientar a hijos e hijas, los psicólogos y las psicólogas estarían sin trabajo. Y efectivamente, dice Alex Miller que el dolor de cada sujeto está en su infancia y en muchos casos tiene que ver con familias que por diferentes motivos no quisieron, no pudieron, no supieron, y allí es donde la ESI precisamente presenta su potencialidad de denuncia, de señalamiento y también de herramienta para fortalecer aquello que es positivo. A veces me encuentro con colegas que miran las escuelas como un contrapunto entre ellos, nosotros, las familias, los equipos docentes, y yo creo que el contrapunto, hay muchos contrapuntos, pero no es ese, es entre quienes estamos a favor de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes estamos a favor de una vida digna para cada uno y para todos y para todas, y quienes no. Y en todo caso, no hay que poner una línea divisoria, sino en todo caso pensar con qué familias podemos contar en función de estos propósitos y con quiénes no. A veces hay familias que efectivamente pueden arrimarnos e incluso enriquecer mucho el trabajo de las escuelas. Pero también es cierto que en el ámbito familiar hay abuso, hay maltrato, hay abandono, hay descuido, y el gran desafío de la ESI es ser garante de que eso no esté ocurriendo en el ámbito familiar. Y muchas veces ese es un desafío que la ESI ha enfrentado con dolor y con costos enormes, como los que describe Lilia en el libro. Creo que entonces, insisto, de eso se trata el trabajo, de evaluar en qué contexto estamos trabajando y cuál es nuestro propósito y lo que podemos hacer en cada caso. Y finalmente, el otro gran desafío que yo encuentro presente en el libro es de entender la ESI como proyecto colectivo de carácter político-pedagógico. La ESI nació en un contexto esperanzado y con un carácter provocador. Y ahora está transitando un contexto agobiante y con carácter de resistencia. Creo que tenemos que entender que parte de lo que estamos viviendo hoy no es responsabilidad de lo que hemos hecho mal, sino quizá de lo que hicimos bien, que ha generado una gran cantidad de reacciones porque la sociedad se ha sentido tocada por muchas de las denuncias y de las provocaciones que la ESI, entre otros discursos emancipatorios de la pedagogía, venía planteando. Creo que en ese sentido es muy interesante cómo Lili lo inscribe dentro de este contrapunto que plantea Rita Segato entre el proyecto histórico de los vínculos versus el proyecto de las cosas. Decía Sadin hace poco que la sociedad que iba a emerger de la pandemia era una sociedad donde podría ir acuñándose un fascismo de nuevo cuño, decía él. El individualismo exacerbado de todos contra todos, de cada uno peleando por sacar su tajada, no va a llevar a un fascismo como el que había 100 años atrás, que trataba de disciplinar verticalmente los cuerpos y las conductas, sino al fascismo que rompe los vínculos, que corta el lazo, que hace que cada uno se ocupe de ganar a cualquier costo, pierda quien pierda, y que le importe un comino los que tiene cerca o lejos, pero que tienen los que sufren consecuencias de nuestras acciones. Y creo que
tanto en nuestro país como en el mundo estamos atravesando un momento donde emerge ese enorme peligro, y ante ese enorme peligro es que se erige la ESI y se erige este libro. Dice en un momento Lili: la escuela tiene el desafío de traccionar para crear comunidades deseantes, salas y aulas amorosas, de cuidado colectivo, espacios en los que circulan los afectos de manera tal que las escuelas puedan ser un buen refugio en tiempos de intemperie. En tiempos de intemperie creo que las batallas no se ganan enarbolando dogmas, pero sí fortaleciendo las convicciones, en qué creemos y de qué ideas elegimos seguir estando convictos, porque creemos en ellas y luchamos por ellas. Creo que traccionar es el desafío, y creo que en el libro se trasunta esta idea de que la ESI tiene la I de integral, pero también de incómoda. Y esa incomodidad, creo yo, espero que las invite a leerlo. Muchas gracias. Gracias. Si les parece y quieren y se animan a hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que tengan ganas de decir, de preguntar. Perdón, la única pregunta que no es pertinente sería cuándo sale la segunda temporada de División Palermo. Digo, esa no es para este espacio. Después, en todo caso, el que compre el libro le ponemos la fecha. Hacemos una trampa comercial. Bueno, no. Digo, cualquier pregunta que tengan, sí. Hola. Bueno, primero que nada, gracias. Si quieren, les contamos brevemente. Acá hay 30 estudiantes más o menos de un profesorado de educación inicial, de primer y de segundo año. Y venimos leyendo cosas de Lili, cosas de Mirta, textos, no cosas. Y también problematizando, ¿no?, las ideas que se tienen de la ESI, problematizando también lo que nos pasa en lo personal, como madres y también como sujetas en esta sociedad, y cómo hacer para garantizar los derechos más allá de los miedos y las incomodidades que transita cada uno en lo personal. Y le damos un espacio también especial en un EDI, que no se llama EDI, pero le damos un espacio específico a eso porque justamente, como está en disputa en este momento la educación sexual integral, queremos darle esa jerarquía, y pensando en eso queríamos preguntarles qué sugerencia, qué recomendación le quisieran dar a estas estudiantes que están en su camino de formación y que van a ser docentes o que ya ejercen la docencia en espacios comunitarios, bueno, en estos tiempos tan intempestivos y con tanto ataque hacia la educación en general y a la educación sexual integral en particular. Bueno, comento algo y después doy la palabra. En principio, agradecer y que estén acá y que estén participando un día de semana, a esta hora y todas esas cosas. Hay algo de lo que digo en el libro que a mí me parece importante en esta época. Hay un afecto muy fuerte que venimos sintiendo y que se nos va incorporando en el cuerpo y que tiene que ver con el miedo. Para quienes sostenemos los derechos, para quienes sostenemos la educación sexual integral, frente a tantos ataques, ¿no?, frente a tantas mentiras, muchas veces les docentes tienen miedo, ¿no?, de dar un libro, de abrir una conversación, de dar un texto. Y una de las cuestiones que me parece importante es, en principio, reconocerlo, compartirlo, ponerlo en el centro, pensar qué hacemos con esto. Yo digo en el libro, compartir nuestras vulnerabilidades y nuestras fragilidades para abrir las puertas a nuevas conversaciones, y hay algo de eso, ¿no? Compartir nuestra fragilidad en un contexto que nos fragiliza. Y creo que para poder sostener la ESI hoy es central armar redes. O sea, la ESI es imposible sostenerla en soledad, necesitamos armar redes y hay algo que fui aprendiendo, que las redes que armemos no siempre tienen que ver con lo que dice el organigrama de cómo armar una red. Las redes las vamos generando más que con los cargos y organigramas, con las disponibilidades, con el deseo, con las ganas de encontrarnos, ¿no? Y de repente comparto experiencias donde dos mamás armaron
que querían acompañar a una directora con la ESI, armaron espacios entre familias que se borraba, como decía Pindo, un lado y otro lado, y eran adultos pensando juntos, ¿no?, sobre el tema de la crianza, o alumnas de la Comisión de Género de una escuela que acompañaban en una jornada a profesores entusiasmándolos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que estar a la pesca en las instituciones y en los distintos espacios de estas disponibilidades para sostenernos y para armar redes. Saber que es un camino difícil, y más en este contexto, pero creo que, como decía hoy, que no nos reúne acá el algoritmo, sino el deseo por pensar en un mundo más justo, más humano, que albergue las diferencias, ¿no?, en medio del discurso del odio. Creo que somos muchos más que dos, y de verdad estoy convencida, y tenemos que amucharnos para darle batalla. Bueno, bien, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, yo a las estudiantes, son todas las estudiantes, ¿no? Sí, no, porque ahora pueden los varones también hacer el profesorado de inicial. A las estudiantes les diría que disfruten mucho de esta etapa, que es muy linda, pero no idílicamente, porque aunque a ustedes no les parezca tan linda y les resulte a veces tensionante frente a tener que hacer una práctica o pensar en la residencia, están sostenidas por la institución, sostenidas por las profes, los profes, sostenidas por ustedes mismas en aquello que puedan generar colectivamente. Eso es una cosa que les diría, que aprovechen todo este tiempo, que lo disfruten y que se preparen, porque para eso son la cantidad de años que es, no solo para recorrer materias, sino también para ensayar intervenciones. Y la otra cosa que les diría es que en los tiempos difíciles que estamos atravesando, las estrategias que empleemos son importantísimas, ¿no? Tenemos que volver a explicar todo, volver a explicar qué es la ESI, para quiénes es, por qué es, no cejar en el intento de atraer a las familias, de escucharlas, de ponerse empáticamente, como lo dice Lili en el libro, en su lugar y tratar de interpretar. Eso les diría, básicamente, y que disfruten. Bien. Y que sigan adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, lo que tengan ganas? Sí. Sí, espera, te llevan el micrófono. Vengo de Neuquén Capital, venimos de Neuquén Capital, de Neuquén Provincia. Me presento un poquito para que entiendan qué es lo que voy a decir. Soy docente jubilada, yo estoy del otro lado, chicas. 31 años en el sistema, en Neuquén Capital, pasé por inicial, por primaria, por especial, y hoy soy librera. Ahí me pongo, en este lugar, porque la verdad que la docencia se lleva adentro y es difícil dejarla. Me entré por ese camino. Formo parte de una asociación civil de Neuquén Capital, Nueva Crianza, amigas, amigues, amigos y familias de infancias trans. Y quiero traerlo justo por eso, porque desde este lugar, con un decreto que salió hace muy poquito, en febrero de este año, estamos dando una lucha tremenda con infancias que están diciendo yo soy nena, yo soy nene, y no están pudiendo ser vistas y vulneradas en su derecho. Hace 4 años que estoy ahí, soy amiga acá de 2 libreras que me están filmando porque están muy contentas de que yo me anime a hablar, de la Fabi Mamet y de Contextos Pedagógicos, una librería de Neuquén.
y de la Jugla, de la Maru, ando llevando libros todo el tiempo, porque sé que los precisamos los docentes. Y los que les quiero traer es el agradecimiento total y profundo, porque estoy conmovidamente agradecida de las palabras que los tres dijeron. Para quienes militamos la ESI desde hace muchos años, mucho antes que tuviera la IDE incómoda, la IDE integral, que se llamaba educación sexual nomás, pero que seguíamos creyendo que había que hacerla, de las que teníamos que firmar, les cuento, un papelito para que las familias nos permitieran trabajar en la ESI, en la educación sexual. Las que venimos sintiendo que va por ahí, hace 2, 3 años que empezamos a sentir que se nos caía otra vez todo lo construido. Todas esas grandes sostenes, empezamos a decir, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Los discursos de odio aparecieron por todos lados. En Neuquén se nos quebraron instituciones completas, y lo traigo porque lo trae el libro también. Completas. Fue muy complejo esto, de cómo, qué pasó. Esa es la sensación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba esto? Sí, estaba ahí. Amucharnos es la línea, es el encuentro con el otro, que el otro puede ser la familia, debe ser la familia, debe ser quienes gestionan las instituciones, por sobre todo, que tienen un tremendo peso, y hay mucha gente acá que lo sabe, pero que además necesitan de otras y de otros para que sostengan. Escucharlos me dio mucha esperanza, y se los digo completamente conmovida, porque atrás mío hay niñas, niñes y niñes, desde 4 a 9 años, que es el grupito con el que yo estoy, infancias trans diciendo soy niña, soy niño, y no les están pudiendo sostener sus derechos. La estamos peleando, claro, con recursos de amparo, que no siempre son tan fáciles porque los abogados nos dicen no conocemos, son políticas, es un decreto anticonstitucional y es difícil pelearlo. De verdad, quiero decirles que me voy completamente conmovida de haberles escuchado, me da esperanza y se la llevo a toda la gente de Neuquén para que sepan que, bueno, que acá, en el medio de esta capital, se habla de que todavía es posible. Así que eso quería decirles. Solo puro agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Una de las cosas que analizo en el libro es tratar de entender, a partir de la lectura de algunos autores, de algunos filósofos, filósofas, algo del contexto, ¿no? De cómo se fue inscribiendo en lo cotidiano el discurso del odio, ¿no? Cómo las redes también impactaron en esto de crearnos un mundo ideal donde estamos y pensamos que todos pensamos parecido y en las escuelas nos encontramos con las diferencias, como la anulación del otro, ¿no? como algo cotidiano, y cómo la crueldad inviste escenas cotidianas dentro y fuera de las escuelas. Al principio hago en uno de los primeros capítulos toda una descripción del contexto, y a la gente que se lo di a leer yo les preguntaba, che, ¿no es demasiado bajón para empezar un libro así? Porque ¿quién va a seguir leyéndolo si hablo de las dificultades para convivir por el discurso del odio, por la crueldad, por las redes, por la dificultad de sostener un lugar asimétrico desde el lugar del adulto? Digo, dejan ahí el libro, ¿viste? Pero no, me dijeron, no, por eso el segundo capítulo son las anécdotas donde después del bajón, bueno, a ver, vamos a ir remontando un poco, ¿no? Estrategias de escritura que le dicen, y aparte yo también, para mí también. De verdad creo que la ESI es una gran herramienta como contrapedagogía de la crueldad, como decía Pindo, y que trato de poner en valor, sin idealizarla, sin pensar que todo lo vamos a solucionar con la ESI. Digo, me parece que en ese sentido tenemos que bajar de lo ideal a trabajar en lo posible. Pero sí, para mí, en este contexto, y agradezco a la editorial por lo que además dice Mirta, poder escribir un libro que ponga en valor a la educación sexual integral, al valor de la diferencia. Converso con la ESI sobre el tema de la crueldad y la ternura. Para mí, de vuelta, no es casual que vuelva a poner la ternura
en el libro. La ternura es un concepto profundamente revolucionario que tenemos que poner en valor, ¿no? Y de vuelta la ternura, como la plantea, esto lo digo en cada conferencia, siempre que tengo el pie, la ternura como la plantea Ulloa, en el sentido de ternura y miramiento, o sea, ternura y empatía por un otro en tanto otro, porque si no, sentimos, y también lo que decía Mirta, ¿no? Sentimos ternura por los que pensamos igual, es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo en este contexto de crueldad que nos hace amuchar al otro y al que no piensa como yo lo elimino, cómo construimos una sociedad donde la ternura nos pueda vincular, ¿no? Y en este punto sentir empatía por una familia que no piensa como yo, sentir ternura por un colega que no piensa como yo, sentir ternura por un grupo de estudiantes que no, bueno, es cierto que uno tiene un límite también, es personas con las cuales no voy a poder ternurear, digo, uno también tiene un borde, pero digo, por lo menos ampliarlo, no quedarnos entre los que pensamos igual y poder ensanchar ese universo, ¿no? Pero bueno, te agradezco enormemente tus palabras porque obviamente que defendemos a las infancias trans que hoy tienen tan negados sus derechos como lo tienen los jubilados, los inmigrantes, ¿no? Todo lo que no entra dentro del modelo ideal blanco europeo, cis, heterosexual, fuera, ¿no? Entonces me parece fundamental hoy poder poner esto en valor. No sé si alguno quiere decir algo. Me quedo pensando en una cuestión que a veces planteo en educación ciudadana y en la enseñanza de las ciencias sociales. Desde hace varias décadas llegó a la reflexión didáctica una categoría acuñada a la didáctica de la matemática, que es la categoría de transposición didáctica. Algo que Gemaler planteó para la matemática y que fue muy potente, muy valiosa, y mostraba cómo el conocimiento construido en el ámbito académico de la matemática iba llevando todo un proceso que luego devenía en el contexto de enseñanza, como contenido de enseñanza y contenido enseñado. Como la didáctica matemática se desarrolló bastante más rápido y más sólidamente que otras didácticas, esa categoría tiñó otras didácticas muy incipientes como eran la educación ciudadana y las ciencias sociales. Y creo que es importante entender que la lógica de estos tipos de conocimientos es muy distinta. No es que estamos educando en la ciudadanía o estamos educando en una cultura democrática o estamos llevando adelante la ESI porque la sociedad ya primero lo consolidó en otro ámbito y nosotros simplemente lo trasladamos al ámbito escolar, sino que a diferencia del curso de la matemática lo llevamos a la escuela porque la escuela es el ámbito de provocación cultural, es el ámbito donde abrir horizontes, es el ámbito donde traccionar, dice Línea del libro, donde abrir un poco algunas de las categorías cotidianas. Y creo que algo de lo que nos viene pasando en los tiempos más recientes es que empieza a emerger la contracara de lo que vivimos en los años anteriores. Parecía que íbamos avanzando a pasos acelerados y, en términos finos diríamos, empezó a flotar mierda. De golpe empezó a salir algo que en la sociedad parecía que ya no estaba. Y creo que eso nos sirve como motor para volver a pensar si no estábamos sobrevolando el problema. Y creo que las luchas que ahora llevamos adelante nos sirven para fortalecer también los fundamentos y las convicciones desde las cuales llevar adelante este trabajo. Me parece que es tiempo de volver a pensar profundamente en nuestros propósitos y las herramientas con las cuales trabajamos. Y volviendo a estas categorías que vos mencionás, retomo algo que planteaba Spinoza. Spinoza hablaba de dos pasiones contrapuestas y complementarias. Él decía que el miedo es la expectativa sobre un futuro negativo, doloroso, del cual no estamos seguros. Porque si estuviéramos seguros, tendríamos pavor. Y la esperanza es una expectativa positiva sobre un futuro del cual tampoco estamos seguros. Porque el miedo sin esperanza nos paraliza. Y la esperanza sin miedo se torna boba. Lo que plantea Spinoza es que necesitamos complementar miedo y esperanza. No está mal que sintamos que cuesta avanzar en ciertos momentos y al mismo tiempo entendemos que ahí estamos radicando la esperanza y lo que somos capaces de hacer mientras luchamos. Entonces, bienvenido sea el dolor si nos ayuda a hacernos más fuertes y a posicionarnos mejor para seguir avanzando. Bueno,
Yo negociamos con la sala porque la feria cierra a las 22. En estos 10 minutos que ya estamos en horario, yo me quedaría mucho más tiempo, pero si no nos van a echar. Yo quería cerrar leyendo una parte de las últimas cartas que la ESI me escribe y cómo termina el libro. Y en Vaivenes también, en una de las presentaciones, leí cómo terminaba el libro y no hubo problema con las ventas, no impactó así. Me juego de vuelta, ¿viste? Queridos, querides lectores, querida Lili. Ahora sí, después de todo este recorrido, de este intercambio de sentires y pensares, llegó el momento de despedirme. Ojalá que estas conversaciones, cartas y reflexiones se reinventen en cada espacio. Ojalá que puedan continuar esiando en cada escuela. Saben que no soy amiga de la soledad, que no puedo sola, que necesito de ustedes para seguir creciendo. Necesito del entramado de redes y de lazos para sostenerme y sostenerles. Y en los tiempos que corren, estos entramados devienen vitales. Ojalá se mantengan en la incomodidad que suelo generar. Escuché decir de mí, incluso en este libro, que si no soy incómoda, no soy ESI, y algo de razón tienen. Ojalá puedan abandonar viejos casilleros, dogmas, etiquetas o binomios, pero con la advertencia de no entrar en otros nuevos bajo mi nombre. Sostengan las preguntas, las ambivalencias, las dudas, incluso las confusiones. No me transformen en un nuevo deber ser, ni en nuevos mandatos políticamente correctos. Por favor, eso no. Ojalá que estas páginas puedan ser un aporte para que en las rondas entre familias y escuelas dejen a un lado los chalecos antibalas para protegerse y comiencen a abrigarse con palabras amorosas. Rondas en las que se compartan junto a los mates fragilidades transformadas en fortalezas. Ojalá que los pensamientos que fuimos tejiendo se multipliquen, que puedan ser un aporte para que los desencuentros y la dificultad para convivir devengan en nuevos entramados de ternura posibles. Posibles, no ideales. Y ahora sí, ya cerrando, hago mío los versos de esta bella canción de Fito Páez, que vamos a poner muy bajito y después los vamos a poner más fuerte. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta, nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Quiero compartirla para cantarla junto a vos, querido lector, lectora, lectore, junto a Lili y junto a cada persona comprometida con la educación y que sepa conjugar en plural los verbos esiar, ternuriar y docentear. Recuerden siempre, en cualquier tiempo y lugar, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Firmado, la educación sexual integral, con confianza, la ESI. Muchas gracias.